Padre, venimos para orar, para otro estudio que hacemos con mi señora, para entender las escrituras que está dejada, ¿no?, grabada en los escritos, en este caso de Pablo, y que podamos entender, aunque sea, vamos de a poquito, en unos días vemos uno o dos versículos que lo podamos entender. Te agradecemos que me pueda abrir la mente para entender lo que quiere decir lo que está escrito acá, ¿no? Bueno, ahora me dice yo saber, Carlos, la sabes que el verdadero ministro, o sea, la que hacía un buen ministro, que era o sea, enseñar, modificar, yo tengo, o sea, enseñar las escrituras, no que hacer, ¿se acordaban? Cosas, especialmente los pastores, los ministros, empiezan a hacer muchas cosas planes afuera de la iglesia y quieren hacer cosas o meter cosas dentro del mundo dentro de la iglesia, y se empiezan ya, y el ministro se sale de lo que tiene que hacer, o sea, como hemos hecho, que te acuerdas que orar y tienen que volver de nuevo a eso ellos, ¿no? Es orar y estudiar la palabra y abocarse a eso. Esa es la función de ellos, pues ellos van a rendir cuenta de eso. No porque hicimos esto, trajimos, viste, han puesto cosas, ponen danza, ponen bandera y hacen todo un espectáculo con una música rap para los chicos y todas esas cosas. Cuando el ministro solamente debe ser, haciendo eso serás buen ministro, dijo Pablo. ¿Cómo? Solamente estudiando la palabra y bueno, pastoreando, ¿no? Entonces el versículo 9 dice así: fiel es esta palabra, vamos a empezar de nuevo hoy. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. Esta palabra es fidelina, o sea, se puede confiar en esto. O sea, en lo que ha dicho Pablo, fiel es esto que dice Pablo. Pablo, acordate como las matas están guiadas por el Espíritu Santo, entonces es fiel lo que estoy diciendo, ¿no? Pablo diciendo, haciendo esto, vas a hacer la cosa correcta, no vas a trazar bien, o sea, con la meta para donde vas. Entonces, esto es fiel, esto es verdadero, esta palabra y digna de toda aceptación. Hay que aceptar esto porque viene del apóstol y viene de un siervo de Dios, ¿no? O sea, que es nuestro hermano Pablo. Versículo 10, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes, ¿no? Bueno, acá llegamos, ¿te acordás? A un conflicto, donde este es otro versículo donde vuelve de nuevo a haber una gran controversia, una buena lucha entre los que creen que Dios va a salvar a todos, la salvación es universal, y bueno, hay otros que no, que la expiación es limitada de Cristo. La expiación, o sea, el sacrificio que Cristo hizo es para algunos, o sea, como dice Romanos 8:29, como dice Efesios, y dice, o sea, que Dios seleccionó a ciertas personas, ¿no? Un remanente. Y esto es lo que me evocó, o sea, vos viste atrever a buscarlo, ¿no? Por más que sea un devocional diario, esto por ahí como se graba, se sube arriba, por ahí puede escuchar a alguien y guiarse mal. Entonces me llevó, por más que sea un devocional, a buscar información, ¿no? Y encontré algo, como viste que la palabra que se dice ahí por Salvador, soter es en griego y es un epíteto era un adjetivo calificativo, ¿no? Que usaban, o sea, los griegos. Dice que esto expresa una cualidad del carácter del hombre y va acompañado de su especificación. Bueno, y ese es un par de aclaraciones que no entendía yo, ¿no? O sea, porque digo, como Salvador, cuando está Salvador solo, bueno, está bien, pero acá dice Salvador y después dice Salvador especialmente de los creyentes, ¿no? Había algo que no me cerraba, tuve que buscar un poco más. ¿Por qué decía esto? Entonces, creo que dice eso. Por ahí otros más entendidos en el griego, por ahí lo vas a... O sea, si vos escuchabas a otros pastores, te van a dar mejor luz, capaz. Que es un salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. Lo que Pablo estaba hablando, bueno, busqué mucha información, ¿no? Entre todo eso, o sea, encontré que socios especialmente se usaban a un dios que se llamaba Zeus, ¿m? Que se le ofrecían sacrificio. Bueno, lo que Pablo estaba queriendo mostrarles es que Dios es el Dios verdadero en sí, y que de Dios, o sea, proviene todo, sí. De Dios proviene todo. O sea, acuérdate que estaban viendo en esa época en la cultura hacia los griegos. Ellos tenían muchos dioses, ¿te acuerdas? Diana, Zeus, y bueno, él que se le decía, ofrecían, había un dios que se llamaba Zeus, pero Pablo quería mostrar siempre, hacer ver que Dios era solamente a él. Que en realidad le ponieron en esa época también cuando escribió esto, ¿no? Y que es salvador de todos los hombres. Entonces, quería mostrarle como en Mateo, no sé si tengo en Mateo 5:45, que dice que el sol sale para todos, sale para el impío. Bueno,
Entonces todas las bendiciones venían de Dios. Eso encierra más o menos la palabra de Salvador. Pero con eso especialmente de los creyentes, claro, el Salvador, ¿de qué? Acá está hablando ya más de la salvación, o sea, de que Dios provee una justicia, o sea, una justicia es Cristo, la justicia que Jesús cuando habla en sentido, para los creyentes está hablando en sentido de la salvación de su alma. En la otra, como dice el Salvador de todos los hombres, está hablando, o sea, que Dios es un Dios, o sea, que le provee todas las cosas, tanto lo que creó el agua, el aire, todo, o sea, es un Dios donde vienen todas las cosas provienen de él. Y con eso especialmente los creyentes, por eso quizá puedas encontrar un pastor mejor algún día donde te arroje más luz. Por ahora puedo arrojar esa luz ya sobre ese texto tan difícil. Y cuando habla de los creyentes, habla de que habla de la salvación, o sea, ¿por qué podemos decir esto? Porque si fuera salvador de todos los hombres, no se iría un infierno, todos estarían yendo al cielo, pero vemos que no, o sea, Judas, todos los que están ahí, o muchos más, van al infierno, o sea, muchos de ellos. Y, no, por el comentario, ¿no? Entonces vemos que no es salvador de todos los hombres. Muchos dicen, como tengo como un gran amigo que yo respeto, ¿no? Que no le decía el nombre por ahí que lo escucha y no quiero, no sé cómo se dice en el mundo, quemarlo. Él dice sí, que no es salvador de todo lo, o sea que en sí dice que la salvación de Cristo alcanza para todo, ¿no? O sea, me quedé pensando una vez que dijo algo, no, sí, la salvación alcanza para todo, pero es para, solamente para algunos. Claro, digo, es como buscarle la quinta pata al gato, digo yo, o sea, ¿acaso la sangre de Cristo no puede cubrir todo? Y claro, sí sería un tema como para ampliarlo, claro, por supuesto, pero Cristo no se trata de eso, si yo creo, o sea, mi entender, de que no es eso, o sea, buscarle otra vuelta, ¿no? Sino de que, ¿para qué? Cristo vino, o sea, para salvar a muchos, o sea, entonces, su salvación, o sea, vino, pagó un precio para muchos, ¿no? Sería como buscar vueltas en esas cosas, ¿no? Pero creo que es así, con ese Salvador. Entonces, para esto trabajamos arduamente y luchamos y hacemos puesto de esperanza en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, precisamente los que se bueno, espero que te hayas servido porque está un poco difícil, ¿no? Te vas a encontrar con gente que te va a sacar, si te habla bonito, bueno, escuché por arriba, ya te caló, pero algún día un día te va a sacar en esto y va a decir, bueno, le mando tu razón de fe, como dice, vos así, sí, no, mi mente estaba... entonces por ahí, bueno, por no tener una idea, ¿eh? Está bien si no lo entendiste, yo no te preocupes, trabajamos para aprender. Continúa, denle un versículo más, porque hacemos 10 minutos casi siempre. Continúa mandando estas cosas y enseñándolas. El 12 dice, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Bueno, hasta el 12. Cuando dice continúa, bueno, el verbo que está escrito que está hablando es en verbo en continuidad, dice mandando, o sea, ordenando estas cosas, enseñándolas. No está diciendo, no, si querés o no, sino le está diciendo, mira, ordena, manda estas cosas, o sea, para eso estás puesto ahí como pastor, como ministro, y enseñándolas, ¿no? A veces el pastor es como un mandarín, que lo manejan, más especialmente cuando se los compra, un pastor acelerador que le pagan el sueldo y empieza a manejarse. Por eso generalmente, no todas las iglesias son iglesias bautistas independientes y particular, que no dependen, bien pertenecemos a otros, o sea, otros hermanos nos ayudamos, hablamos, pero no vi ningún pastor decir, mira, acá se tiene que hacer esto porque yo soy el pastor, no sé, como la Cámara de Plata dice, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo ayudar que entender más de esto? El pastor, hay un pastor central acá en Mar del Plata y todos los pastores dependen como ese pastor. El presidente de pastores, claro, bueno, eso no está en la Biblia. Bueno, ese pastor como que está contratiene toda esa iglesia, bueno, eso no existe. Acá puede ser una independencia particular que hacemos lo que tenemos la palabra de Dios y todos nos ayudamos. Pero si no, el pastor no podía estar mandando estas cosas, haciendo estas cosas que son bíblicas. ¿Por qué? Porque él tendría que hacer lo que dice este pastor de allá, o otro pastor de allá y le está mandando continuamente. No es que está trabajando en rebeldía, nosotros somos un cuerpo. De esto da para hablar. No es que estamos independizados, estamos como metidos dentro de un termo y no es eso. Lo que estamos hablando es que no es como acá en Mar del Plata, que son, si él dice algo, se hace todo. Y si no es bíblico, bueno, si leen el libro ese de que tenés que subirte a una montaña, que es verdad, que es el libro, y se manejan por libro y todas esas cosas, no es por la palabra de Dios. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, en amor, en fe, pues claro, se cree que Timoteo tenía alrededor de unos 38, 39, 40 años. O sea, para esa época los griegos
Hola, Juan. Es una edad joven. Un hombre de esa, por eso dice, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras. Ya te dice, nadie menosprecie el ejemplo. Es de predicar, en Filipenses 4:9 dice, muestra de que de predicar, o sea, no solo predicar, un ejemplo como decir, no predico, después con mi boca soy un impío, o con mi conducta, no me forma mi boca, pero ¿cómo? Un ejemplo es alguien que en su vida diaria da ejemplo, se lo ve siempre, continuamente, yo te quise, manda, exhorta, en su vida diaria también vuelve a mandar, eso para el no cristiano, o cristiano más o menos, es, no sé cómo decirlo, un pesado, porque él continuamente por ahí quiere en amor mandar, exhortar, esto es lo que Dios manda, y va a ser molesto él, o lo que estén con él. ¿Por qué? Porque él es un ministro, es alguien que habita el Espíritu de Dios con él, y habita la rectitud, es un justo, ¿no? Bueno, los demás criados también, pero quizás todavía no han crecido en la madurez todavía como para estar con él. Entonces por eso por ahí le dice, nadie menosprecia tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ve los creyentes en palabras, no solo en palabras, sino en la conducta, en cómo se comporta, no tenemos tiempo para hacer texto por texto, pero en conducta, en amor, en la fe, en la pureza, ¿ves? Entonces cada uno no voy a tocar, pero voy a tocar por arriba si terminamos. Conducta en la forma de la vida cristiana, o sea, cómo se comporta, en el amor, porque no solo la doctrina, conozco muchos hermanos que saben muchos libros, o mucha Biblia, pero en la forma de comportarse como amor, o sea, lavar los pies, mucho, hay poco, puedes decir que agachás continuamente a ayudarle a otras personas, me pones las medias, me haces esto, aquello, ¿por qué? Porque Dios mandaba que lavaran los pies. Eso, barré eso, hay ministros que no hacen esas cosas, ellos son ministros, ¿entendés? No tocan escoba, no hacen nada de eso. Y Dios manda que no sean ministros así. En fe, en lo que vos crees, y en pureza. Bueno, pureza, mira, como es un estudio devocional, no busqué la palabra, pero creo que está hablando de la pureza, de lo que no es que no sea un inmoral. O sea, que no creo que inmundicia. O sea, creo que está más relacionado con la pureza sexual. Creo que es eso. Porque no busqué la palabra, ¿no? Pero bueno, creo que hasta acá vamos a hacer. Y mañana en otro día subiremos otro devocional. ¿Alguna consulta? O sea, el versículo 10 no lo entendiste mucho. Era el versículo 10, o sea que, cuando dice que es salvador de todos los hombres, y especialmente de los creyentes, o sea que lo que está diciendo que Dios, o sea, en ese sentido, Dios es un Dios, o sea, ¿cómo te puedo decir? Es el creador de todos. Es el creador de todo, pero no el salvador, o sea, en el sentido, gente, especialmente los creyentes, no, que todas las bendiciones vienen de él, o sea, pero ¿qué pasa? En Mateo 5:45 nos más referencia, pero no de todo, o sea, especialmente los creyentes sí, porque a ellos les provee una salvación, o sea, los otros tienen bendiciones, o sea, ciertas bendiciones que tanto el sol como el agua, todas las cosas, el aire, la vida que le da, vienen de Dios, pero salvador, o sea, en sentido espiritual, o sea, que salvar su alma donde van en el tormento, eso especialmente de aquellos que creen en fe. O sea, más o menos entendiste una idea. Bueno, amado Padre, orarte. Amado Padre, le agradecemos por el estudio que tuvimos ahora a mediodía para poder entender un poco de las escrituras. Algún día cuando hagamos la carta de Timoteo, o sea, completa, una hora, veremos un poco más profundo las palabras, podamos entender qué es lo que dice usted, ¿no? En estas epístolas y agradecerlas. Padre, usted vio ayer que quedé con el ojo abierto, estaba mirando el noticiero y las votaciones que va a haber en Argentina, entre todo eso, me quedé el ojo abierto, decía Centro, Unión, y cuando miré, me acerqué al televisor, Padre, y digo, no puede ser, digo, el Centro, votá por nosotros, el Centro Unión Cristiano, dice, lista tal, digo, no, digo yo, y no lo podía creer, hay una gente que son de acá y ya llegaron a las políticas y lo que de cerca la presencia de lo que Dios les dio, digo, y el hombre la palabra de Dios, y como que van a llegar ahí como para que llegue más gente, y eso es como querer quitarle el lugar al Espíritu Santo, que solamente trae. Y bueno, podría hablar mucho sobre esto, pero me entristecí, ¿no? Como el hombre quiere por sus propios medios, como que decir la ciudad para Mar del Plata y usar cosas,
me puso triste ver esa lista, ¿no? De, no sé si decía Unión Cristiana, votá, y cortar boleta, decía, el que decía cristiano, ¿no? Y me puse muy triste, de verdad, Mm. yo encerrado acá con mi señora y usted me dio el entendimiento de su palabra y no hay pueblo. Por eso que subimos los videos para que alguien escuche y me pone triste esto, ¿no? Que sucede, Padre. Bueno, gracias en el nombre de Cristo, agradecerle por todo y pedirle por Perú, ese lugar, ese país donde se está moviendo usted, por México, en el lugar donde se mueve la parada, por el hermano Paraguayo, por el hermano Zacarías, y por tanto, ¿no? Por Mega y otros más que Mauro, que son hermanos, y otros más, ¿no? Que podía dejar a Alex y tantos afuera, ¿no? Pero agradecerle que usted los guíe constantemente. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, decimos. Amén.